a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en este viernes 5 de junio, comenzando el sexto mes del año. Mire qué cosas, ¿verdad? Y en estas circunstancias, lluvias. Esperamos que todo El Salvador pues se recupere de esta situación en la coyuntura con el COVID-19. A esta hora de la noche ya en nuestros estudios, nuestros panelistas de todos los viernes, porque con ellos analizamos los hechos económicos, sociales, políticos que ha ocurrido en nuestro país durante la semana. Me refiero al doctor Ulises del Dios Guzmán, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas en esta noche. Doctor, ¿qué tal de lluvias? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Bueno, aquí escondiéndome del coronavirus y de las tormentas. Pero por lo menos de las tormentas con paraguas, doctor. Y viendo ahí la insultada del presidente que le da a medio mundo que le cruza por la cabeza. Y después dije que lo llamo para que se una. Pues bien, amigo, gracias. Bienvenido, doctor. Un gusto. Gracias por estar siempre. Y gracias a todos los televidentes. Gracias por estar siempre con nosotros los viernes por la noche para analizar estos temas. Y no podía faltar esta noche. Desafortunadamente, viernes en la noche, hoy, por este encarcelamiento de salubridad que dicen que hay, no puede uno apropiadamente despedirse después del programa, en otro lado, como debe de ser, ¿verdad? No, que directo para la casa. Directo para la casa. Bueno, pues vamos a ver cuándo se abre esta apertura económica de todos los sectores del país. Por lo menos vamos hasta el 16 de junio, la cuarentena, y de eso vamos a hablar también, cómo está esa cuarentena que ha enviado el presidente del Ejecutivo al Legislativo, que no lo ha aprobado la Asamblea Legislativa. Pues bien, también no podía faltar en esta noche, amigos televidentes, la participación de nuestro panelista Ronald Umaña, el Tigre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ronald? Gusto me da verte. Mire, doctor, hoy vino bien elegante este hombre de negro, no, bien Corleone. A los Corleone. A los Corleone. Pero para los entendidos, a los Corleone. Pero también a los British, con el mejor conjunto que ha existido, que son los Beatles.
Esta es la corbata más nostálgica que tengo. Me acuerdo que un día fui joven. Sí, Y que participó en Gusto. Sí, ahí estuve en la finca. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Qué gusto Bien, saludarte. Alfredo, hombre, gracias por invitarme y pues gracias a la teleaudiencia que es a quien nos debemos y por quienes estamos aquí, ¿verdad? Por supuesto. Y a Agape, que es nuestra casa matriz, ¿verdad? Claro que sí, la señal positiva, porque aquí realmente tomamos las cosas como se deben de ser, bajo la luz de la verdad y la objetividad. Pues bien, no tardemos más, amigos televidentes, vamos a analizar los hechos, lo que ha llamado mucho la atención, y nosotros en diversos programas durante esta semana, pues lo hemos estado viendo, lo hemos estado observando con diferentes personalidades que ha llamado mucho la atención. La actitud del presidente de la República, sabemos muy bien, y muchos dicen que no quisieran estar en los zapatos de este hombre, ya que pues tenemos lluvias, COVID-19, una situación bastante tremenda, pero recordemos también que en años anteriores los salvadoreños teníamos una guerra fratricida, y en ella terremotos, huracanes. Así que como que siempre, tormentas, ¿verdad? Como que siempre los salvadoreños hemos estado Bajo la tormenta. bajo la tormenta, mira, porque después de la guerra han venido una serie de sucesos que nos han estado marcando, ¿no te parece? Y son tormentas de lluvia negra, hermano. Aquí no nos cae No solo agua, sino que también todo. lluvia política, doctor. No, hoy tenemos la peor tormenta, el peor virus. Pero ¿Cuál es, doctor? Pero el peor virus tiene 5 años de duración. Bueno, para que usted Faltan vaya 4. Eso es para que usted vaya sacando sus conclusiones. Aquí hablamos objetivamente, sin ganas de criticar destructivamente a nadie. Estos son análisis. Vamos a ver la actitud del presidente de la República que ha marcado esta semana. Aquí la va a tener usted. Cómo se expresa él hacia los diputados de nuestro país. Ya llegó a lo más alto posible, no se puede aborrecerlos más. Y me dice, es que ellos no están apostando a que el pueblo los quiera. Ellos ya saben que el pueblo los odia, saben que el pueblo les dan asco. Necesitamos los fondos, tenemos casi 3 meses con los fondos secuestrados por esos sinvergüenzas en la Asamblea Legislativa. Esos son los presidentes que tuvimos, el anterior está en la cárcel y el anterior murió en arresto domiciliario. Esos son los presidentes que añoran, sinvergüenza igual que ellos. Como dice la ley de protección civil aprobada en 2005 por los mismos diputados sinvergüenza que están ahora en la Asamblea Legislativa. 4 veces Ronald les ha dicho sinvergüenza a los diputados. Es cierto que la clase política está desprestigiada en nuestro país, pero ¿cómo ven esta situación? Preocupante. ¿Por qué? Porque realmente yo quisiera ver un presidente serio, formal. Quiero decirte que vi la conferencia de anoche. Ajá. Y veo esta está agresivo, violento, con un lenguaje rayando ya en la suavidad, ¿verdad? Pero es que también la Asamblea le ha hecho la guerra a Ronald. Mira, Y a él, entonces yo quisiera que eso habría que verlo y estudiarlo. Cuando él dice que le tienen secuestrados los fondos, quiero decirte que la Asamblea no tiene fondos. Nunca ha tenido fondos. ¿De dónde saca que la Asamblea tiene? En un sentido figurado, que no Ah, había pruebas los sí, fondos. no, pero entonces que lo diga claro. El presidente tiene que hablar claro y con la verdad. Correcto. No va a andar con sentido figurado para poder Sí. ofender a diestra y siniestra. ¿Verdad? Ahí le aprueban las cosas. Le acaban de aprobar 300 y pico millones el 30 del mes pasado, hace 5 o 6 días. Y se lo aprobaron el día que llegó la solicitud. Yo vi la solicitud aquí en las redes sociales. O sea, el día, con la fecha, ese día le aprobaron. Ese dinero que dice que el secuestrado es el de esa solicitud de ratificación que está fechada 31 de mayo. ¿Y cuándo se la Y aprobaron? ese día El se la 31 de mayo. aprobaron. O sea De modo que- tal que lo que está diciendo es falso, es lenguaje político. Sí, o sea, si tú no llevas la solicitud a la Asamblea, entonces perdóname, ¿cómo te lo van a aprobar, Alfredo? Yo he estado en la Asamblea y te lo digo con conocimiento de causa. Hay que cumplir con los trámites. Ahora no creo que le apruebe más si no lleva en los presupuestos en los que se ha gastado la plata. ¿Y cómo van a distribuir los otros 1.000 millones que pidieron? Porque cuando llevaron la solicitud de los 1.000 millones, lo que hicieron fue copiar la distribución de los
de los primeros... De los 2000 primeros. 2000 primeros, copiaron. Entonces, pues sí, que no se vale. Hay que hacer el trabajo y hay que hacerlo bien. O sea, a un presidente del Ejecutivo, como es el caso de nuestro presidente Bukele, no le conviene estar en conflicto con la Asamblea, porque ahí es donde aprueban los fondos, ahí es donde se va a traer la plata, ¿verdad? Ahí es donde te la aprueban realmente para irla a conseguir afuera. Mira, Pero él tiene una marcada. es propaganda política. Él está pensando en el otro año. Él quiere desprestigiar a la Asamblea hasta donde dé. Y el problema es que los diputados y los partidos políticos que están en la Asamblea están acabados. Si él está como pegándole a un polo. Por ahí sí te puedo ir creyendo. ¿Me entiendes? Porque yo no que quiera defender a los diputados, ahí no hay nadie que aguante una defensa de ningún tipo. ¿Me entiendes? Pero también hay que hacerle ver al pueblo que él se aprovecha de esa situación, pues. Que no es cierto de que le tienen secuestrado el dinero. No. Doctor, ¿y usted ya había, en su experiencia, ya había observado usted algún presidente que reaccionara de esta forma? No. ¿Bien radical? Bueno, con ese lenguaje iracundo, no. Mire, la verdad es que cuando uno lo dice, y aunque es verdad, pareciera ser que es agresividad, pero no lo es. En realidad, el presidente tiene unos momentos en que parece que está trastornado. Y digo yo, como salvadoreño que soy, que no quisiera que nada malo le pasara, sí, sería bueno que le hicieran un examen psicológico, psiquiátrico. Ya la gente lo solicita. Porque él tiene uno de sus arranques, uno de sus disparates, incluso ahorita ya está bipolaridad, ¿verdad? Por un lado casi muerde a los diputados, ¿verdad? Por el otro lado a un ángel, no sabe nada, le pregunta a los ministros, toda una parodia, por supuesto, ¿verdad? Porque ahí se ve una escuelita ya arreglado a quién le va a hablar, qué van a decir, todos ustedes hablen bien de mí. Entonces, ahí informe no hay, ¿verdad? Pero lo que quiero señalar, esos dos tipos de comportamientos indica que el presidente quizás no es cuerdo. Pero lo digo yo con toda seriedad, deberían de hacerle un estudio, porque no nos conviene pues tener un presidente en esas condiciones. Lo otro es el hecho de que cuando se dirige a los señores diputados con el lenguaje que él utiliza, él realmente sigue utilizando la misma estrategia de campaña que le dio éxito en la elección en la cual él ganó. Se encontró con dos partidos, principalmente los desprestigiados, y entonces el desprestigio que tenía, que era alrededor precisamente de la corrupción, le sirvió para atacar a los dos partidos, desacreditarlos, y la gente votó no porque creyera que era la mejor opción, sino porque no había opción para excluir a los dos partidos. A Frente y Arena, que habían estado en el poder, necesitaban votar por una tercera opción. Ganó sin propuesta, porque a último momento presentó un Frankenstein de un pedazo de una propuesta electoral, y en este momento todavía no tiene el plan general del gobierno, menos aún tiene el plan para el COVID, para las tormentas, ni siquiera planes para el gasto y la distribución de los 2.000, de los 1.000. Y en una de esas charlas ya estaba diciendo que como ahora ya enfrenta tres emergencias: la emergencia del COVID, la emergencia de Amanda, la emergencia de Cristóbal. Eso insinuó y lo dijo ya en la última ocasión, que va a necesitar más dinero. Lo que él puede ver, todo su objetivo, claro, está en dos cosas. Uno, como hay y alarga la emergencia, porque en la emergencia se libera él de los controles de las compras y hacen buenos negocios, no sé para quién tan lucrativo, por un lado, y por el otro se gasta enormemente en su imagen, que tiene que ver mucho con la campaña electoral que él está ya liderando de nuevas ideas. Ahí es donde se va el dinero, y por eso es que dinero no hay. Pero que le han dado dinero, sí, y es más, de entrada le dieron dinero cuando
del presupuesto agarraron como 550 millones y se lo pasaron al FOPROMIL, que el FOPROMIL, que es el Fondo de Protección Civil, tenía originalmente 4 millones, le aprueban 500 millones. Estamos hablando de cualquier cosa, que es una cantidad de dinero que la tienen ahí y de ahí ya no necesita autorización legislativa, de ahí se lo da a donde lo requiera. Estamos hablando entonces de un hombre que gasta no miles, no cientos de miles, cientos de millones, como que si fueran mangos. Más si me comí unos 5 mangos, no, perdónenme, estamos en una locura que todavía no hemos despertado y no hemos medido la profundidad del barranco en el que todavía estamos cayendo, porque todavía no hemos tocado fondo. Amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Tenemos más para ustedes, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos analizando, amigos televidentes, lo principal de nuestro país, cómo se está dirigiendo, quién dirige esta nación y de qué forma lo está haciendo. ¿Valdrán las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia o de la Asamblea Legislativa? Pues bien, veamos lo que dijo el presidente referente a esta situación. Y ante la realidad, no hay sentencia en la Sala Constitucional que valga, no hay decreto de los diputados que valga. Además, ellos no van a gobernar por decreto. Este pueblo escogió un gobierno. Porque si nos mandan otro decreto, así como ellos dicen que es de nulidad absoluta, sus decretos serán de nulidad absoluta también. Ese orden, doctor, usted conoce bien lo que son las leyes. No hay resolución de la Corte que valga. Y realmente, pues, mire, yo siempre le voy a decir, doctor, que la Corte está desprestigiada, la Corte Suprema. La Asamblea también lo digo, ha dicho aquí el Tigre, que no hay uno tan solo. Y la Corte entonces está el hombre también... tiene elementos de juicio para estar, de verdad. Ahora, la Sala de lo Constitucional es relativamente nueva, bastante nueva, tiene espacio suficiente para ganar su prestigio. Pero esta Sala de lo Constitucional realmente no se le ve todavía que termine de reaccionar frente a estos ataques del presidente. Ahora, y no me refiero específicamente a agresiones verbales, porque puede ser que dependiendo de quién es el que haga la agresión, puede prestársele o no importancia. Pero no es solamente el lenguaje verbal, sino que también son la forma en que actúa con los decretos ejecutivos y los tweets y la amenaza y la coacción que ejerce sobre la sociedad. Cuando él dice no hay resolución ni ley que valga, sino que entonces lo único que vale aquí son que sus Twitter o los decretos ejecutivos, lo que está diciendo yo, que ejecutivo estoy encima del órgano judicial y de la Asamblea Legislativa, el Estado soy yo, la ley soy yo, el dictador soy yo. Eso no es un Estado de Derecho, eso no es de una persona realmente sana o cuerda, peor ocupando la posición de la presidencia de la República. Y vemos cómo juega y se burla del control de constitucionalidad y de las leyes. Cuando se va a emitir una ley, estuvo en la última ley que emitió la Asamblea Legislativa, querían irla a presentar a la Casa Presidencial, a la Casa Presidencial, no se la recibían, haciendo trinquetitos de juzgados de hace 2 o 3 décadas, porque hoy ya no lo hacen eso ni los juzgados. Son más serios en las recepciones de documentos y notificaciones. Y ahora tenemos al presidente haciendo ese tipo de trinquetes, ¿va? Y luego que se la mandan y antes de leerla dice yo se la voy a vetar y voy a esperarme hasta el último día para mandarle, para vetársela voy a esperar hasta el último día para que se mantenga en la inseguridad jurídica la gente, todos, pues la sociedad, de no saber si la ley o el decreto que ha emitido la Asamblea Legislativa se va a convertir en ley o no. Y entonces sale con otro decreto como que listo soy yo, y emite otro decreto ejecutivo, un decreto ejecutivo correcto en donde mete esa cuarentena y todos hasta el 15 porque no hicieron la ley
como a su gusto era. Y eso es a legal, su vez, este decreto ejecutivo. es que es fraudulento, es Porque tiene que ser fraudulento. aprobado por la Asamblea Legislativa. En realidad es que él no tiene la iniciativa que dice que tiene. Pero el Código de Salud, ¿no? No, el artículo, no, lo que le dieron, bueno, hay dos cosas ahí para diferenciar, lo que es el artículo 24 de la Ley de Protección Civil y lo que es el Código de Salud. En el artículo 136, en lo que se refiere al Código de Salud, es cierto que establece que las cuarentenas y las enfermedades que son contagiosas van a estar a cargo del Ministerio de Salud. Así es. Eso es cierto, pero si con medidas de salubridad, es decir, medidas que tengan que ver con la salud. Si las medidas ya tienen que ver con las limitaciones personales de la libertad o de la detención provisional, eso ya no forma parte de la facultad que le da la ley al Ejecutivo, porque eso que ya tiene que ver con suspensiones o restricciones de derechos fundamentales forma parte del régimen de excepción del artículo 29 de la Constitución, que tiene que decretarlo la Asamblea Legislativa. Por eso es que es fundamental que eso, el decreto ejecutivo se lo envíe, o la iniciativa, mejor dicho, se la envíen a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa valore si se requiere o no suspensión de garantías constitucionales, o a su vez para que determine realmente cuáles deben de ser los alcances o no, y se lo ratifica o modifica o no ratifica el Ejecutivo. Que debe de hacerlo cuanto antes también la Asamblea Legislativa. Entonces porque decreto mantienen es legal, incertidumbre. No, es fraudulento. Es fraudulento. Y es fraudulento por la iniciativa. Porque dice él, a la hora de la madrugada, cuando a él se le ocurre, no está reunida la Asamblea Legislativa, y entonces yo tomo la iniciativa y emito el decreto legislativo. Y mira, sinceramente da hasta risa, es una burla, pero ocurre de que cuando la ley dice que él puede tomar esas iniciativas, es cuando supuestamente la Asamblea Legislativa, que antes tenía periodos de reuniones y de recesiones, eso llegó hasta la Constitución de 1962, que establecía el 1 de junio y el 1 de diciembre para la iniciación de funciones de la Asamblea Legislativa. Ellos determinaban cuánto tiempo se mantenían en reunión y el resto eran periodos de receso. Eso ya no existe. Además, la Sala de lo Constitucional también ha aclarado que eso de que digan que en la madrugada se levante y tiene un decreto por ahí y lo quiere mandar a la Asamblea Legislativa, y como no está reunida, entonces él lo emite como decreto ejecutivo. Eso es una forma fraudulenta. Y eso lo ha dicho ya la Sala de lo Constitucional. Okay, entonces, con esas decisiones de la Sala de lo Constitucional, y lo sigue haciendo, significa que se burla del control de la constitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, que es a lo que debe atender y poner freno la Sala de lo Constitucional antes que se termine de desprestigiar aceleradamente. Imagínate lo que dice el doctor, que ese decreto que nos lleva hasta el 15 de junio en cuarentena no es legal, pero todo el mundo lo está aceptando, lo está cumpliendo, esa orden. Todo el mundo está en cuarentenado, todo el mundo se rige por el DUI, todo el mundo tiene miedo que te metan a un centro de contención con una ley que no vale. ¿Cómo está ese fenómeno? Por la fuerza. Por la fuerza. Ahí está. Esa es la diferencia. Ahí está. O sea, esta no es una cuestión, no es un Estado democrático en el cual yo, como ciudadano, me someto a las leyes democráticas de mi país. Aquí lo estoy haciendo porque tengo miedo. Hay terror del Estado versus los ciudadanos. Quiero decirte que si vas ya ahora al centro de la ciudad, ya ves mucha más gente en la calle. Claro, ya la gente por supuesto. ya empezó Ajá, a tener una resistencia pacífica, pero ya salieron a la calle. Y es que... Pero si la policía te agarra, te lleva a un centro de control. Por eso y es... si tú le alegas al policía, más te jala. Por eso es que te digo que hay terror de Estado. Porque la gente tiene miedo, está aterrorizada de que les vaya a pasar eso. Pero no lo denuncia. Claro que lo denuncia, si todos lo sabemos.
Todos sabemos cuánta gente, cuántos miles de gente se han llevado ilegalmente. Porque mientras... ¿Quién va a responder eso? Mire, o sea, el hecho de que yo pueda movilizarme por todo el territorio del país, eso es un derecho constitucional, un derecho humano constitucional mío y tuyo y de todos los ciudadanos. El hecho que me lo restrinja un presidente por un decreto hecho por él ilegal, ¿qué es eso? ¿Ah? No, tiene que ser la Asamblea Legislativa la que tiene que restringirme ese tipo de derechos y por tiempos limitados, y tienen que hacer una ley y decirme por qué y para qué va a suceder eso. Pero no es un presidente que va a estar dictando leyes. ¿Cómo ves vos el fenómeno de que la gente se somete? Es por el miedo, por el terror. Él utiliza a la policía. Si no dijo aquel día que estaba autorizada pues usar la fuerza letal, si eso lo dijo él autorizó a la policía que mataran gente. Y murieron gente. Aquí además asesinaron como 4 personas por esas cosas de él. Mira, si cuando él dice, no le hago caso a la Asamblea, no le hago caso a la Corte, este pueblo escogió un gobierno, o sea, como que me escogió solo a mí. Eso es lo que él piensa. Pero este pueblo escogió un gobierno democrático y republicano, republicano, de 3 poderes, una república. Aquí no han electo un monarca, un emir, un dictador. Si bien es cierto que la gente se somete, también no vemos una oposición política inteligente, y de eso vamos a hablar, amigos televidentes, cuando volvamos luego de este espacio. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, aquí nuestros panelistas han estado conversando con su servidor y con ustedes, desde luego, referente a esta situación de decretos ilegales. Que la gente tiene terror y se somete porque tiene miedo que la policía, el ejército, se lo va a llevar a centros de de contención. Pero no hay una oposición política, no la vemos, no se ve. Es decir, y mire lo que dijo Ernesto Mason, el alcalde de la capital salvadoreña, porque tiene serios problemas con su partido, y mire la consideración que hace él. Pero los que hoy por hoy están tomando las decisiones, tanto un grupo de 2 o 3 personas en la cúpula, como un grupo de 2 o 3 personas en la fracción legislativa, han hecho que se pierda totalmente el rumbo y que Arena haya dejado de ser opción, y que en estos momentos no tiene ni la más mínima posibilidad de volver a ser opción para los salvadoreños en las próximas elecciones del 2021 y del 2024. Mucho menos una oposición inteligente. Y entonces, si no hay una oposición, Arena es el principal partido de oposición, y por los votos que sacó para las elecciones presidenciales. ¿Y dónde está? Arena es un partido acabado. ¿O dormido? Muerto. No, si estuviera dormido podría despertar. Los muertos ya no despiertan. Y el problema de Arena es un problema de descomposición ideológica, moral, interna. Ahí no hay, o sea, lo que es la parte doctrinaria la perdieron. Los liderazgos los perdieron. Y no el alcalde, él es uno de los líderes de Arena, pues. ¿Y por qué perdieron todo ese liderazgo, la doctrina del partido? ¿Qué pasó? Mira, o sea, la corrupción del partido fue más grande que su doctrina, fue más grande que sus líderes, que su ideología. Entonces la descomposición moral los ha llevado a este estado cataléptico en el que están. No hacen ni oposición porque no pueden hacer oposición. Si el problema de Arena ahorita interno es el hueso. Hoy se están matando por ser ellos los diputados y codazo tras codazo porque saben que van a llegar bien poquitos, ¿verdad? Ese es uno de los problemas, la descomposición interna. No, aquí yo lo dije hace unos 3 años que la oligarquía salvadoreña debería de pensar ya en un nuevo partido. Y hablo de la oligarquía salvadoreña porque Arena es un partido oligárquico. Y el método de la oligarquía salvadoreña de siempre ha sido tener un partido oligárquico que lo tira a la palestra, lo exprime, cuando ya quede el bagazo lo bota. Después de Martínez, el PRUD, el ProPatria, el PCN, hoy Arena,
¿vea? Ya no sirve, se va. Y es que es lógico, porque ¿qué puede pensar un grupo oligárquico, ya sea el de ahora o el de hace 50 años? El pensamiento es el mismo, ¿verdad? Si no es negocio, no invierto. ¿Tú crees que ahora Arena tiene gente que le va a dar dinero para la campaña, que va a invertir las cantidades de dinero de antes? No. Arena, esta hora que ya nadie quiere saber de ellos. Para nada. ¿Y esto, doctor, no le está ayudando al presidente Bukele? Ah, claro que no que tiene sí. ninguna oposición. Claro que Claro, sí. si él está cabalgando solo, Así es. él cabalga solo en el camino, no hay una piedra que lo interrumpa. La debilidad o la ausencia de oposición, pues entonces cabalga ciertamente solo. Eso es cierto. Ahora, él cabalga arrastrando a la sociedad hasta el barranco. Pero como hay un conjunto de adoradores que no importan, sino que siguen el caballo en donde él va, en donde va el Adoradores que cada vez son menos, doctor. Sí, estoy de acuerdo contigo. Está disminuyendo. Sí. Pero todavía hay una buena masa de adoradores que siguen al liderazgo, entre comillas, porque realmente el líder no es un caudillo. Y eso hace de que el problema es que para que haya oposición se necesita pensamiento. El partido político necesita no filosofía, pero sí necesita ideología. Doctrina, como dice Roma. Dos cosas. Son diferentes niveles. La filosófica, la ideológica, la doctrinaria. Lo filosófico es para los teóricos, los filósofos, los politólogos. Digamos que ahí no le exijamos mucho, pero los mejores partidos tienen filósofos de sus propias ideologías políticas. La ideología es un conjunto sistematizado de ideas que tiene una visión para la interpretación y conducción de la sociedad. ¿Cómo es que esta sociedad, el Estado, se va a organizar? ¿Cuáles son los conjuntos de derechos y obligaciones de los individuos? ¿Cómo se va a controlar el poder del Estado? ¿Cómo se va a dividir? Todo eso es parte del sistema ideológico. Y son, digamos, tipos de niveles que deben de manejar ya los líderes de partido. ¿A qué líder de partido nosotros escuchamos hablando ideológicamente en cualquiera de los partidos políticos de la ideología que dicen sostener, por lo menos ahí en los papeles que ellos escriben? En todos los partidos políticos. No tienen ni la concepción de la ideología política de la cual participan, que es una cosa bien grave. Ni de los partidos nuevos, ni de los partidos viejos. Ni de los partidos nuevos. Y es una cosa grave. Meterse a armar un partido político sin concepción de ideología política. Y lo otro es el nivel ya de comunicación entre los líderes del partido con la sociedad, que es el nivel doctrinario, porque en el nivel doctrinario están las cápsulas. Son cápsulas porque a la sociedad no se le puede dar todo el sistema ideológico, porque la sociedad anda en el avatar de ver cómo diablo sobrevive, cómo come, cómo trabaja, peor si está desempleado, peor si está cuarentenado como ahora. Está en la tarea, está en la difícil misión de sobrevivir en países como los nuestros. Entonces los líderes que manejan la ideología buscan las cápsulas de doctrinas apropiadas para irlas lanzando y de ese modo irlos acercando, agrupando y conduciendo. Eso no lo tenemos. No, es que se necesita algo de inteligencia en los partidos políticos y estaría relativamente fácil, porque el otro, nuevas ideas, no tiene ni idea de qué es el partido político más que es un llavero del presidente. O sea que armar partido político ideológico ahorita sería bien, o transformarlo, porque por ejemplo, cuando dice Ronald, que ciertamente es así, Arena ha sido, bueno, el último de los partidos de la oligarquía, pero si la oligarquía decide deshacerse, que no quiere mucho ya tener algo que ver con Arena, porque no quiere que la vayan a pedir para el financiamiento de la campaña, ¿verdad? Y además porque ya tienen otros arreglos a otros niveles que no son necesariamente ideológicos, sino que son de intereses económicos. Arena tiene ahorita ya un mal presagio. ¿Qué necesitaría Arena? O bien el partido, la estructura
en este caso, la oligarquía lo vuelve a tomar, pero ¿por qué va a tomar un partido político que en este momento ya está desprestigiado? Sí. A menos que tomen el otro camino, difícil también, y no se vislumbra. Que guarden, bueno, ¿verdad? Sí, los papás que los han financiado, supuestamente, ¿verdad? Porque el financiamiento que les dan es una migaja de lo que el partido le da a la oligarquía. La oligarquía ha utilizado como instrumento a los partidos políticos, pero los partidos políticos y los líderes se sientan agradecidos de las migajas que la oligarquía les reparte, sobre todo para las cuestiones de financiamiento de las campañas. No, que se independicen y que se conviertan realmente en un partido ideológico. El partido Arena es básicamente, al menos como nació teóricamente, no realmente, porque realmente es un partido de oligarquía, pero teóricamente es un partido liberal y es un partido de tradición familiar. Pero, ¿y todo eso cómo se convirtió, cómo se maneja en la ideología actual o en la doctrina? Nada. Entonces, claro, ¿cómo se va a unir o cómo se va a motivar un ciudadano a un cierto tipo de libertad en donde le planteen que la economía de mercado es el mejor mecanismo para la generación de la riqueza? Pero no confundir lo que son los parásitos enquistados en el gobierno con apariencia de empresarios, que esos no son de ideología liberal. Estamos a años luz. Ok, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Tenemos más para ustedes, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora rápidamente nos vamos a los números, la economía de nuestro país con este cierre del sector productivo. Vamos a ver las siguientes láminas para que podamos verla, doctor y Ronald, ¿verdad? Porque está alarmante esta situación. Ajá. Planilla de empleados públicos pasó de 163 millones en el 2019 a 257 millones en el 2020. A pesar que el gobierno echó a 8.000 empleados entre junio y diciembre del año pasado. El incremento es de 93 millones. Fuente de investigación, TCS Noticias. Vamos a ver, señores, ¿cómo vamos a tener esa planilla, Ronald? Pero si quitó, imagínate, ¿cuántos empleados quitó eso? 8.000. Entonces, y aumentó, quiere decir que contrató. No se sabe. Imagínate la cantidad que te puedan caber en 93 millones de dólares en el año. O sea que esto es lo mismo de siempre. Esto, tenemos más de lo mismo, peor todavía. Peor de lo mismo. Porque si él echó esos 8.000, ahí se hubiese quedado. Es más, tenía que seguir adelgazando el Estado. Pero digamos que echó los 8 y se queda ahí. Pero no, echa los 8 y hoy te sube 93 millones en el año, en un país pobre, con pandemia, con la lluvia. ¿Y a qué gente contrató tú? Bueno, es de otro, no, es otro dinero. Todos están ad honorem. Ese es otro dinero. Que bueno, afortunadamente son ad honorem, pero cobrando el doble con otras con otros empleos cuestionablemente legales. Sí. De contratos que nadie ha visto y que nadie ha calificado hasta el momento, que todo eso que están recibiendo podría ser fraudulento e ilegal y podría ser hasta delictivo. Quiero señalar en esos datos que se han reflejado que si pasa de 163 a 257 y son una diferencia de 93 millones, estamos hablando que del año 2019 al 2020 incrementó en el 50% los gastos de mantenimiento del sector público. ¡Inconcebible! Solo en empleo. Solo en empleo. Porque en publicidad inconcebible. 22 millones hay de presupuesto para propaganda. 22 millones. El Ministerio de Salud lo vi yo ahí gastándose $700,000. El Ministerio de Salud haciendo propaganda. Sí. No, que compre medicina. Bueno, vamos a ver la siguiente lámina, porque para que podamos tener un amplio... Y unas cámaras profesionales en $60,000. Para andarlo filmando a él ahí.
Que no llega. De urgencia, gastos de urgencia. De filmación para... De cámaras de video y de Cámaras de fotografía video. Vamos a de ver, $60,000. Bueno, mire usted, pues. Las prioridades de gasto de este gobierno. ¿Y en educación qué? Para abajo, cuando todo el mundo sabe, en todo el mundo se entiende que para salir de la desgracia y encontrar el camino para el progreso no hay más camino que la educación. Pero cuando alguien es iletrado, cuando alguien no sabe de educación, pues entonces no entiende o no tiene interés. Y rápido y entonces se va a quitarle, bueno, y esto, ¿para qué tenemos estos gastos de educación? Sí. Cuando ese es el camino para romper el sistema que nosotros tenemos de pobreza y de subdesarrollo. Perfecto, veamos la siguiente lámina, producción, por favor, para que podamos llegar ahí, que es lo que esto es lo que se ha perdido. Mira, esto está interesante. Son 45.569 empleos formales. ¿Qué? Esta es la gente que cotizaba en AFP y el Seguro Social, ¿verdad? Esta es la gente formal. Esto es por la cuarentena y el cierre de todo. Este es el cierre de las empresas. Esta cuarentena ha sido más larga que la de Wuhan, donde se dio el coronavirus, donde nació. Tenemos más días de cuarentena nosotros que ellos. Esto se traduce en desempleo. Sí, o sea, este es el producto, hambre. Pero no solo eso, estos son los formales. Los informales llegan a 160,000. O sea que ahí vas a tener ya 205,000 más desempleados en el país en esta cuarentena. ¿Qué nos espera, Doc? Lo que nosotros vamos a enfrentar dentro de poco, y esto tal vez he dicho más, no vamos a enfrentar, ya se está comenzando a sentir, es hambre y desempleo, y sin la posibilidad de generar los empleos, porque las empresas no se reactivan por decreto. Una bomba de tiempo social. Es una bomba de tiempo, naturalmente. Las empresas no se reactivan con amenazas, con insultos del señor presidente, y además no se han creado las condiciones para la inversión ni nacional ni extranjera. Estamos ahuyentando la inversión con el lenguaje del presidente. Rapidito veamos la última placa, porque ya nos están sonando el chicharito que tenemos que ir a corte. Ahí está la última encuesta que hizo la página. Vamos a ver, Ronald, ¿alcanzas? Porque realmente... La encuesta, ahora que el presidente Nayib Bukele cumple su primer año de gestión, ¿usted cómo califica su trabajo? Muy bueno, 43.3. Bueno, 4.7. Regular, 5.6. Malo, 8.2. Muy malo, 38.2. Es decir, aquí podríamos dar 12 oposiciones. Lo malo sería 38.2 más 8.2, que sería ¿cuánto? 46. Sí, 46.4. Versus el muy bueno y el bueno, que sería 43 más 4 sería 47, 48. Quiere decir que está prácticamente igual técnicamente entre la opinión de bueno y malo del presidente. ¿Eso qué significa de los resultados anteriores, de cómo se veía manejando la burbuja de pureza, que se ha desplomado? Ahora está básicamente igual la opinión buena y la opinión desfavorable del presidente. Usted me está diciendo que va de más a menos. Está de más a menos y aceleradamente. El presidente en este tiempo... Si tenía el 90 y pico %, hoy tiene la mitad. Hoy tiene que 48%. 48%. 48 a favor, 48 en contra. ¿Qué significa? Bueno, que se ha desplomado. ¿Y qué significa ese regular que está ahí de por medio? Todavía indecisos. No es algo por la tendencia, se ve el movimiento, no es algo que tiende a incrementarle, es algo que tiende a irse del lado negativo del presidente, o sea, va en caída. Quería decirles algo importante. Platicando con una persona de Nuevas Ideas, me dijo, fíjate que ya tenemos los números de la encuesta que va a salir la otra semana, o sea, esta que viene. ¿Y qué tal les va? Muy bien, me dijo. O sea, y al día siguiente salió esta encuesta hecha por el diario La Página, ¿verdad? Entonces, cuando tú me decís, político, que tenés una encuesta que va a salir la otra semana y la tenés vos, es que es encuestas chabeleadas, pues, o sea, que la estás maquillando, la estás armando en tu partido para sacarla la semana próxima. Así que si
Eso tiene dos caminos. O él me dijo la verdad o me estaba fanfarroneando. Bueno, lo de así como que dice, los resultados ya están, solo faltan las elecciones. Sí. Bueno, las encuestas sirven para medir o sirven para engañar y en ocasiones para autoengañarse. Bien, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos con conclusiones y despedida. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Por el tiempo, Ronald, conclusiones de esta conversación. Bueno, todavía nos faltó unos números, se los voy a dar rapidito. Mire, según las calificadoras de riesgo, o sea, El Salvador tendría que pagar el 9.29% sobre el dinero que vaya a prestar. Pues estos préstamos que vienen. Estos 1.000 millones, digamos, ¿verdad? Según la calificadora es el 9.29. Para que tengamos una idea, Guatemala paga el 3.72. Nosotros el 9.29. O sea, 3 veces más caro para nosotros. El dinero para nosotros que para Guatemala. Pero cuando se va al mercado internacional, y les hablo que es, rapidito. Hicimos la cotización, nos lo dan al 12, no menos. O sea que por 1.000 millones vamos a pagar 120 millones de dólares anuales. 4 veces más que Guatemala. Mis conclusiones son que no vamos a poder pagar la deuda. Me preocupa mucho que se siga endeudando el presidente. Ya estamos con el agua hasta aquí, o sea, arriba de la nariz. Más que la lluvia. Más que la lluvia. O sea que es preocupante, salvadoreños. Realmente estamos cayendo en un abismo, como bien lo dijo aquí mi colega y amigo Ulises del Dios Guzmán. Doctor. Mira, está claro el panorama. Este panorama significa de que si le están dando los intereses a 4 veces más de lo que se lo dan a Guatemala, eso es en función de ¿qué? Del desprestigio personal del presidente Bukele y de la falta de credibilidad de la comunidad financiera internacional en la posibilidad de crecimiento y de pago de El Salvador. No se arriesgan. No se arriesgan. Y yo le agregaría una cosa. La forma en que se están obteniendo estos préstamos cuestionablemente puede ser inconstitucional, puede ser ilegal y eventualmente la comunidad internacional puede sufrir las consecuencias de un impago de este tipo de préstamos. Uy, esto no es conmigo. Señores, gracias por haber venido. Si Dios nos da vida, doctor Ulises del Guzmán y Ronald Omaña, nos vemos el próximo viernes, ¿les parece? Aquí vamos a estar el próximo viernes, hombre, si la Virgen de Guadalupe nos lo permite. Así se habla. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Le deseamos un buen fin de semana. Tomen las precauciones debidas ante las lluvias y el contagio de COVID-19. Que Dios nos ampare. Un abrazo a la distancia a todos. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente como funcionarios públicos. Quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.